Comenzando la clase de hoy, vamos a ver todo lo que tiene que ver con las unidades en los motores. Esto es un teórico puro, después pasaremos a teórico de prácticas y mediciones de etapas, ¿sí? Bien, vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan verlo de manera más completa. Bueno, entonces vamos a comenzar, como les dije, con el tema de unidades de medidas en los motores. ¿Qué es lo que tenemos que medir en un motor de combustión interna? Algunos parámetros y unidades físicas. Y uno de los principales que tenemos que conocer son el par motor. Muchos hemos hablado, muchos habrán dicho, sí, porque esta moto tiene mucho par motor. ¿Y qué es el par motor? Otro elemento que viene de la mano es el torque. La fuerza de acción circular, la fuerza con que gira. Y el último, que es más importante, y es las únicas tres medidas que quiero que hoy aprendamos y tengamos el concepto. Por eso es una teoría corta. Es la potencia, y entender qué es la potencia. ¿Sí? Aunque no lo quieran creer, con estos valores, y el conocimiento de estos valores de una moto, es lo que nos va a permitir a nosotros inclusive conocer la velocidad final, inclusive conocer el consumo y otras características. Pero estos son los más importantes y es lo único que vamos a ver con concepto teórico. Entonces, veamos cómo es esto. Todas estas cosas que acabo de decir, par motor, torque y potencia, junto con demanda de combustible y otros factores, los puedo medir en lo que se llama un banco de pruebas de motores. Esto es un banco de pruebas de motores que realmente cumple con todas las características técnicas verdaderas. Yo he visto bancos de motores que, bueno, los prueban con una persona arriba y para probarlo al límite de su velocidad final, potencia, es riesgoso. Estar una persona arriba de la moto es riesgoso. Acá tenemos un banco verdaderamente interesante, donde fíjense que tiene, están viendo el mouse, tiene unos seguros que oprimen a la rueda delantera y la agarran, una banda de fuerza que la retiene, y acá está el rodillo, que es el que va a impulsar y mover y generar y leer lo que el motor va a ir produciendo. Inclusive hay mandos para los equipos que tienen ECU, que se pueden conectar, y yo puedo ir aumentando la velocidad, disminuyéndola a través de un tablero de control. Pero todas las unidades que hoy vamos a ver se miden en esto, lo que es un banco de pruebas de un motor. Entonces, para poder entender el concepto de torque y par motor, lo primero que tenemos que conocer en la física tradicional y la física mecánica es el concepto de trabajo. ¿A qué se denomina? Una máquina realiza cierto trabajo. Cuando, por ejemplo, ejercemos una fuerza a lo largo de una trayectoria y le aplicamos a ese elemento, sea pesado, no pesado o lo que sea, una fuerza y lo podemos desplazar una distancia determinada, a eso se le llama trabajo. Entonces, el trabajo es igual en todo lo que ocurra, fuerza por distancia. Cuando nosotros subimos una escalera, esa subida con un ángulo me cuesta más trabajo que recorrer la misma distancia en forma horizontal. Quiere decir que el trabajo es fuerza por distancia y por el ángulo con que lo hago. Pero aunque si el ángulo es cero, con la acción de la gravedad, la fuerza que yo le aplico a un carro y lo muevo una cantidad de distancia, si la multiplico esa fuerza, supongamos que yo hago una fuerza de 80 kilos por un metro, tengo 80 kilográmetros, que es la fuerza del trabajo que hice. Y cuando esa fuerza por distancia posee un punto de rotación, o sea que hay una fuerza, la explosión, lo que estamos estudiando, ¿no? La mecánica de motor. Y el pistón se mueve a una distancia, pero esa distancia produce una rotación, que es el mecanismo Biela-Manivela, que estamos estudiando desde hace un tiempito atrás. A esa fuerza por distancia, aparte de ser un trabajo, se le llama par motor. Entonces, ¿qué es el par motor? Es la fuerza
que puedo lograr en un pistón, que obviamente en un pistón pequeño la fuerza va a ser menor, y en un pistón grande la fuerza va a ser mayor, por la distancia que recorro, el cigüeñal en su giro, y la biela, y la distancia del pistón, ahí tengo el par motor. Motores de mayor cilindrada van a tener más consumo, vieron que hablábamos recién que se relaciona. Más consumo y más par motor. Quiero más par motor porque quiero tener una moto poderosa, voy a tener más consumo, obvio. O sea que es la fuerza que realiza la explosión contra el pistón moviendo el cigüeñal, lo que acabo de decir. Y es necesario conocer qué unidades, y eso es lo que yo quiero que aprendamos para que ustedes digan, sí, la moto de esto, del otro, y saber en qué unidades estamos hablando de mediciones. Entonces, acá hay un pequeño tablero comparativo que nos dice que se pueden medir en distintas unidades. Por ejemplo, sobre lo que es el sistema técnico profesional para usar unidades de industria y de motores mecánicos, eléctricos o lo que sea, hay 3 sistemas, que es el CGS, que es el sistema donde las unidades son centímetros, gramos y segundos, porque todo también en lo humano ocurre temporalmente, un tiempo, ¿no? Si quiero decir, yo voy a 80 kilómetros por hora, estoy usando una unidad de tiempo para entender, y el ser humano las creó. Esto no vino el CGS colgado de un árbol. Entonces son todas cosas que el hombre inventó para manejar una física y una matemática, para poder tener valores, para referenciar y entender cómo funcionan las cosas en el mundo y las cosas que el hombre inventó. Obviamente que gramos y centímetros está limitado a las distancias y al funcionamiento del motor. Entonces, hay unidades que son más viables, que son en el sistema MKS, ¿sí? Y luego, si no es en el sistema métrico decimal, nuestro sistema que usamos para todas las mediciones que hacemos en la Argentina, en Latinoamérica y en muchos países del mundo, en Estados Unidos y en Inglaterra y en algún otro lugar tenemos el sistema FPS, ¿sí? Estamos a 10 minutos del cambio de hora, de los 40 minutos. Ese sistema, que pertenece más a lo americano y a lo inglés, son libras pie o libras por pie en el caso del trabajo. Ahí tenemos el tablerito. Esto nos dice, en un sistema es gramos por centímetros, esa rayita de arriba nos dice que es gramos centímetros fuerza. Cuando tenemos una rayita como mostrando esa cajita que empujábamos con cosas, en la unidad que vamos a leer, cuando tiene una rayita arriba, significa gramos centímetros fuerza. Son para fuerzas muy pequeñas. En el MKS, que es el sistema que vamos a utilizar normalmente, tenemos kilográmetro, o sea, kilogramo por metro. Y en el sistema inglés, o americano, la libra por pie. Esto, ojo, que no se usa solamente por el tema potencia y todo eso, sino que se usa para muchas más cosas. Por ejemplo, para medir la presión de los compresores o los manómetros, o lo que vimos en la clase práctica de vacío y pérdidas de compresión, y para otras unidades más también. ¿Sí? Entonces, el trabajo en mecánica motriz se debe hacer también como el nombre de momento. Cuando yo tengo un momento motor. ¿Tenemos un micrófono abierto? Aquí tenemos entonces la parte motora, que es lo que estudiamos en la clase anterior, y ahí se produce el momento motor. Cada vez que el pistón es impulsado hacia abajo y el ciclo Otto se produce, ahí voy haciendo par mecánico o momento motor. ¿Sí? Es la fuerza de expansión por la distancia. Fuerza, distancia. Seguimos hablando de lo mismo, pero más llevado a la parte del motor. Bueno, volvemos a las unidades y en este caso la medición de este trabajo nos da, entonces, lo que nos importa, el kilográmetro o el newton metro. Fíjense que las unidades, ¿por qué las estamos viendo? Y es tan teórico, porque cuando hagamos torquímetro y sepamos en qué vamos a apretar, bueno, ahí es fuerza por distancia, más claro es imposible. Fuerza por distancia.
Y el torquímetro va a medir en newton metro fuerza, o kilográmetro. Bueno, eso lo tenemos que también saber cuando atornillemos un tornillo, cuando veamos también el tema de tornillo, hasta qué fuerza tenemos que aplicarle. La primera equivalencia, que es aproximadamente, porque es casi exactamente igual, es que 10 newton metro equivalen a 1 kilográmetro. Es una unidad que lo tenemos que mantener en la mente. 10 newton metro es 1 kilográmetro. Quiere decir que si yo hablo de una presión, de una fuerza de tracción para ajustar con un torquímetro de 40 newton metro, realmente la fuerza que estoy aplicando en la mano por 1 metro de distancia es de 4 kilos. Ahora, si tengo medio metro, para tener los 4 kilos necesito aplicar 8 kilogramos acá. Por 0,5 me vuelve a poner los 4 kilográmetros de fuerza para la misma aplicación. ¿Sí? Está entrando Santiago un poquito más tarde. Bien. Se está por cortar dentro de un rato, ya saben que tenemos que poner la clave de vuelta y arrancamos. Hola Santiago, recién empezamos con el tema de unidades de motores. Estamos hablando de potencia. Bien. A ver cómo sigue esto. Entonces, retomando las unidades, deducimos que las unidades que usaremos a diario en la mecánica de motos, cuando utilizamos un mecanismo bien a manivela, que es el motor convencional, es la unidad de par motor. Y acá tenemos un ejemplo muy claro. Yo decía que si la fuerza es de 100 newton y la distancia es de 1 metro, el par motor que genera es de 100 newton por metro. ¿Sí? Cuando este par motor lo medimos en función del tiempo, acá viene lo último de este concepto teórico, que lo vamos a volver a ver y lo vamos a volver a ver, así que quédense tranquilos. Cuando este par motor lo medimos en función del tiempo que transcurre funcionando, o sea, el motor no le mido una vuelta, digo, mirá la fuerza que tuvo, qué lindo, anda bárbaro el motor. No, una vuelta no me sirve, yo necesito que ande muchas vueltas. Entonces, cuando el par motor lo tenemos en cuenta en función de la cantidad de vueltas que da en una unidad de tiempo, yo hablé del tiempo, a eso le decimos la potencia, ¿sí? Y la potencia física la medimos en caballo-vapor, aquí, que sería la fuerza que generaría en una máquina de vapor para poder moverla o impulsarla, que es una unidad que se sigue utilizando. También el equivalente de horsepower, que es el HP, que no se usa solamente para los HP de las motos, sino que también se usa para los HP de los sistemas eléctricos, como los motores, el motor mecánico eléctrico, en el eje mido HP. Motor de medio HP, motor de cortadora de pasto de un HP, o si no, en potencia eléctrica, el kilowatt. Watt, cuando veamos la parte de electricidad, que pronto ya nos vamos a ir a esos temas, vamos a entender que es la medición de una cantidad de carga eléctrica. Entonces, ¿cuándo mido generalmente en kilowatt? Y un motor, ¿por qué? Porque yo tengo un motor eléctrico, le alimento 1000 kilowatts y obtengo X cantidad de HP de fuerza, ¿sí? Por ejemplo, un motor eléctrico de un HP, tendríamos que estar obteniendo más o menos 10 amperes. 10 amperes, que es la corriente que va a tomar ese motor para que las bobinas logren sacar un HP, por 220 volt, es 220 volt por 10 amperes, 2200 watts. O sea, 2,2 kilowatts. Entonces yo le meto 2200 watts y logro un HP de fuerza eléctrico. Pero son las unidades que también las uso para motores mecánicos. Entonces la potencia física mecánica se puede medir en HP, en kilowatt y en caballo vapor. Lo normal, que nosotros usamos nuestro sistema MKS, que lo acabo de nombrar, es que medimos en HP, horsepower. Y un motor puede tener 10 HP, 20 HP, 40 HP, motores de autos tienen 130 HP, y eso lo logro a través de la conversión de esta unidad, a través de la potencia y el combustible que le ingresé, y del diámetro del pistón, y el largo de la carrera, todas estas unidades que acabamos de decir.
Y el par motor, la fuerza que puedo hacer en el pistón al momento de explosionar o explotar la mezcla, y que haga la fuerza contra acá del mecanismo vibra-manivele, que es el par motor. A mayor par motor, en unidades de tiempo, tengo mayor potencia o HP. ¿Sí? Esto dependería del origen de la generación, dijimos, ¿no? Según si es un motor eléctrico. Entonces, por ejemplo, el caballo vapor corresponde a 715 newton por metro sobre segundo. Son potencia. La potencia se mide fuerza por distancia dividido el tiempo en que lo hace. O equivalente a 75 kilogramos por metro, par motor, sobre la cantidad de un segundo. Es decir, la potencia necesaria para elevar 75 kilos a un metro en un segundo. Son unidades equivalentes. Obviamente esta potencia, si bien está relacionada con la fuerza y el tiempo, ese tiempo en nuestros motores está relacionado con la cantidad de vueltas. Entonces, ahí surgen y nacen las RPM. Ven que son conceptos, son unidades, pero son conceptos. Entonces, yo tengo un par motor, pero la RPM que tiene ese motor es antiguo, como vimos en la historia de las motocicletas, que daban 200 vueltas, la fuerza final, o la potencia final, era muy baja. Teníamos un motor de 1400 centímetros cúbicos que andaba a 200 vueltas y teníamos un HP de fuerza. Hoy tenemos motores de 300 centímetros cúbicos que anda a 11.000 vueltas y tiene una velocidad final de 140 km por hora. Así que ese es el concepto. Ahora estamos ya a 1 minuto y volvemos a entrar para la segunda etapa. De ahí surgen las RPM. Y ahí surgen las curvas que nos dicen la relación de consumo, la de par y la de potencia. Acá vemos una imagen mayor. Y ahora esperamos este minuto para que podamos reconectarnos. Pero ven, hay una zona de régimen de trabajo donde hay un consumo, un par motor y una fuerza.